Hoy nos corresponde debatir la siguiente moción. Esta casa obligaría a castrar químicamente para siempre a cualquier persona condenada por pedofilia o abuso a menores. Invitamos al primer ministro a que dé su discurso. Contamos su tiempo a partir de su primera palabra. Hace unos días en los periódicos salió que la madre de familia había ido con su hija a la comisaría a denunciar el abuso sexual que se había cometido el padrino de esta niña con ella. ¿Qué hizo la policía en este caso? Se armó una especie de investigaciones, se le llevó a la niña al médico legista para que se viera si es que realmente se había cometido esos abusos. Se confirmó que el abuso había estado hecho. ¿Qué sucedió a partir de esto? El padrino solo recibió 2 años de cárcel y luego de esto fue liberado. A partir de esto vamos a desarrollar nuestros argumentos respecto a la moción. Esta casa obligaría a castrar químicamente para siempre a cualquier persona condenada por pedofilia o abuso de menores. Primero, vamos a comenzar definiendo la moción. Castrar químicamente. Cortar los órganos sexuales de cualquier persona mediante químicos. Condenar. Establecer una pena legal por algún delito. Y luego, pedofilia. Abuso de acción del deseo emocional hacia los menores de edad en una persona mayor. Vamos a definir también el status quo. Actualmente, a las personas con pedofilia solo se les da años de cárceles, que muchas veces no son cumplidos y ni tomados en cuenta. A partir de mi historia y a partir de mis definiciones, voy a iniciar la presentación de mis argumentos. En primer lugar, el primer argumento que vamos a lanzar es que se debe castrar a estas personas porque cualquier otra medida legal no causa un impacto en sus acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Como lo mencioné al principio de mi discurso... Sobre ese punto. No, gracias. Como le mencioné al principio de mi discurso, estas personas, aún así tengan medidas legales, no las respetan y esperan el momento que salgan de la cárcel para volver a incurrir en las mismas acciones. Estas personas no están comprometidas legalmente, ni personalmente, ni socialmente para dejar de incurrir estos delitos, que sobre todo causan más daño a los niños que sufren esto. Lamentablemente, los niños tienen que pagar estas acciones que el gobierno, que las leyes no toman con mucha importancia. Nuestro segundo... ¿hay algún punto de información? Sí. Su punto. Usted dice que los delincuentes no cumplen los años de cárcel y que no se cumple la ley, entonces la consulta va en qué parte ocurre eso. Yo tengo entendido que en Latinoamérica en general hay Estado de Derecho y en todos los países se cumplen efectivamente las normas, entonces que usted nos explique en qué país no se cumplen las normas y en qué país los delincuentes hacen lo que quieren. Señor, yo no estoy diciendo que no se cumplen los años de leyes. Estoy diciendo y reafirmo que los años de leyes muchas veces son cumplidos, pero que esa persona al salir de la cárcel no está preparada, no está dispuesta a comprometerse a no volver a hacer los mismos delitos. También sabemos que en toda Latinoamérica y en muchos países del mundo las leyes muchas veces no son respetadas. Existe la corrupción y muchas veces porque hay relación en la policía y estas cosas, se deja salir a estas personas. La falta de prueba también es una de estas causas que muchas veces no se le presta atención a los niños cuando verdaderamente están diciendo la verdad. Muchas veces las familias no les creen, la policía no los cree. Entonces ahí es donde suceden estas cosas. Para continuar con mis argumentos, la otra medida es que... Sobre su punto. Su punto. La moción dice personas condenadas, es decir, ya está prescrito que la persona ya cometió el delito y es condenada, no se necesitarían las pruebas, por consiguiente. Bueno, como reafirmo otra vez lo dicho,
Muchas veces existe la corrupción y es por medio de esto que a veces se deja libre a estas personas. Para continuar con mis argumentos, también psicológicamente estas personas no quieren comprometerse a dejar de cometer estos abusos sexuales. ¿A qué voy con esto? Estas personas, aparte de tener un gran deseo sexual hacia los menores de edad, no solamente cometen la pedofilia a través de la acción concreta del sexo, sino también mirando pornografía, simplemente mirando a los niños. Entonces, la cárcel no sería la acción más correcta para evitar que esto suceda. Por eso mi gobierno defiende que el castrar químicamente a estas personas evitaría su punto. O sea, quiere decir que ustedes no van a meter preso a la gente, solo van a castrar químicamente a los violadores, pero los violadores van a andar sueltos a diestra y siniestra por la sociedad. No estamos diciendo que va a dar a diestra y siniestra, se pueden dar las dos medidas, la cárcel y el castrarse. Esas serían unas medidas muy efectivas. Además, al ser castrados, estas personas, como su centro de excitación son sus miembros viriles, y el observar a los niños y cometer el acto en concreto, no van a tener el órgano sexual como un punto de focalización para ejercer esto. Van a sentirse que no son las personas, van a sentirse que no son personas correctas, que no pueden cometer esto, van a sufrir una especie de trauma, por así decirlo. Entonces, como vuelvo a hacer una síntesis de todos mis argumentos, lo primero es que debería castrarse a todas las personas condenadas químicamente por condena de pedofilia, ya que cualquier otra medida legal no va a causar un impacto en cambiar las acciones sexuales que cometen, y porque psicológicamente no están preparados para enfrentarse a esto. Con esto termino el discurso. Muchas gracias por tu intervención. Entonces ahora llamamos al primero de oposición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Honorable jurado, efectivamente estamos acá en un caso bastante interesante, en la cual la Casa de Gobierno hace creer que lo que plantea es bastante novedoso, que nunca se ha hecho y que en estricto rigor vendría a garantizar un cambio en la actitud de las personas que cometen este tipo de delitos, cuando nos dice que la cárcel más castrar realmente sería efectivo, pero en realidad nunca nos explica el por qué sería efectivo, nunca nos explica el por qué esta medida vendría a cambiar la mentalidad de esas personas. Tomo un poquito para hacer solamente mención de que la primera ministra ha definido el tema de castrar químicamente como cortar derechamente los órganos sexuales mediante químicos. Entonces, lo que está planteando ella es mutilar a la persona, es quitarle su miembro en el caso del hombre, porque así lo define ella misma. Yo solamente me voy a ceñir y no voy a refutar absolutamente su definición, porque creo que no van en contra del propio debate. Por un lado, le hago el punto de información respecto a cuando ella dice que los años de cárcel no son cumplidos, que en realidad la ley no se cumple, y me dice que ella no ha dicho eso, pero después reafirma de que hay países en los cuales la ley no se respeta. Entonces, el problema ahí es que la ley, el problema es realmente los violadores o la sociedad, pero aún así me pregunto en qué país ocurre. No sé si pasa en el país de Alicia, el país de la maravilla, no, porque no deja claro en qué país ocurren estas cosas. Por lo menos en los países latinoamericanos en los cuales vivimos nosotros, son democracias que se basan en Estado de Derecho y las personas tienen dignidad, que las personas son iguales y es un país libre. Entonces, aún no entiendo, bajo esa concepción de libertad y la soberanía se crea un sistema jurídico que trata en parte de impartir justicia. Entonces, aquí voy a dar los dos primeros, el argumento que voy a dar yo y luego mi compañero que va a hacer una contrapropuesta de plan. El primero argumento lleva por nombre derechos esenciales versus derechos de niños, porque algo así no quiere hacer parecer la
no quiere hacer ver el gobierno que acá hay una disyuntiva entre los derechos de las personas en cuanto a la dignidad, el derecho esencial y por otra parte los derechos de los niños. Jurado, distintas cámaras, acá no hay una contradicción entre derechos. Muy por lejos de eso. Son todos personas, son todos seres humanos y efectivamente lo que plantea la Casa de Gobierno no es sino una muestra de una diferencia arbitraria solamente por concepto de que ha violado a un niño o no lo ha hecho. Acá yo no estoy avalando ni tampoco estoy diciendo que, bueno, tomo su punto, antes de continuar con ello. En realidad me parece totalmente inadecuado en el sentido en que usted diga que solamente porque sean humanos vamos a dejar que hagan lo que sea, es decir, porque eres humano entonces hay que permitirle o así hay que castigarlo, pero este puede reincidir, en el sentido en que vemos que actualmente las leyes no están cumpliendo con su finalidad. Muchas gracias, entiendo su punto y efectivamente hacia allá voy apuntando y mi compañero luego en la contrapropuesta va a hablar sobre eso. O sea, el problema acá es el problema de la norma en cuanto a la pena, si la pena es muy baja, porque ya habló, por ejemplo, en su ejemplo, dice, estuvo 2 años en prisión y luego salió. Entonces el problema no es mutilar a una persona, el problema es que debemos endurecer las penas y quizás que la persona pase el resto de su vida en la cárcel. Entonces ahí tenemos el tema de fondo, es decir... la pena, por favor. De inmediato, tomo los 2 puntos inmediatos, adelante. Muy bien, en delante. ¿Usted no cree que endurecer la pena sería efectivamente poner este mecanismo que sería cortarle químicamente a lo que es a lo que abuse de manera sexual a los niños? Esa sería una pena dura, efectivamente, que cumplirá con la finalidad. Muchas gracias. No, de hecho no me estoy refiriendo derechamente a que endurecer las penas significa tener más años de presidio, porque lo que usted está planteando y lo que plantea su primer ministro es mutilar a una persona, es decir, volvamos al tiempo anterior, volvamos al pasado cuando las personas, por ejemplo, en guerra se les mutilaba, se les maltrataba. Están planteando que el Estado vuelva y tome ese rol, y aquí hago un paralelo. Es igual mutilar a una persona que la pena de muerte, y explico por qué. Porque lo que plantea la Casa de Gobierno, lo que está planteando usted a través de su punto, es cambiar a una persona, es dejar de lado su dignidad y sus derechos, es atentar contra los principios básicos de la democracia moderna. Es decir, lo que estamos, no tomaré más puntos, muchas gracias, me queda mucho aún por compartir. Entonces, lo que usted está planteando es cambiar a una persona, pero, y aquí viene el tema respecto a los derechos humanos, no deja de ser humano. Él merece, y como decía, él fue condenado, él siguió un debido proceso, él siguió un juicio, y luego de esto ustedes plantean que además de la cárcel le coloquemos otra pena solamente por el delito sexual como tal. Entonces, ¿estamos tratando como inhumanos a las personas que cometen estos delitos? No. ¿Por qué? Porque la norma y la pena siempre debe ir buscar, por un lado, el que la persona pague por lo que hizo efectivamente, pero también la reinserción en la sociedad. Entonces, una persona que es mutilada, una persona que posiblemente va a cambiar, como ella bien lo decía, va a tener un escarmiento y todo, ¿quién garantiza que no va a seguir cometiendo delitos sexuales cuando los delitos sexuales no siempre van de la mano con el miembro, no solamente van de la mano con su delito, sino que en este caso hay delitos sexuales que, por ejemplo, se pueden dar perfectamente sin necesidad de tener un miembro? O sea, ¿por qué su medida garantiza, y eso es lo que no logra explicar, de que no va a seguir cometiendo delitos sexuales? Si ella plantea que la persona es una persona enferma y le cortamos el miembro, ¿qué pasa si igual sigue con su conducta y ya a los niños no les va a introducir quizás su pene, sino que le va a introducir objetos, quizás con el niño va a hacer otro tipo de cosas? ¿Quién garantiza de que le cortándole? Y muy por el contrario, ¿quién nos dice de que esa medida no va a causar represalias por parte de las personas contra la propia sociedad? Es decir, bueno, ellos me cortaron mi miembro, entonces yo me vengo de la sociedad y puedo hacer cosas peores. Entonces, ¿dónde está el tema? Realmente el tema está en que la pena sea cortar químicamente el miembro de una persona, o el tema está en cómo nosotros como sociedad rehabilitamos psicológicamente a esta persona, cómo nosotros estas personas logramos que esta persona se reinserte en la sociedad, y si tiene problemas, bueno, efectivamente ayudémoslo como sociedad. Y ahí viene nuevamente y tomando el tema de que las personas somos seres humanos con dignidad y derecho. Y esta medida que plantea el gobierno va contra toda esencia sobre derechos humanos, porque lo que estamos haciendo acá, estamos mutilando a una persona. Y hoy día en la sociedad moderna eso no se puede permitir. Los derechos humanos deben estar por sobre todas las cosas, y así como el niño tiene derecho, la persona que cometió un delito también lo tiene. Tiene que pagar efectivamente, pero el camino no es ni mutilarlo, ni asesinarlo, ni nada por el estilo. Porque aparte de una castración totalmente para siempre, como dice la moción. Entonces, señores, seamos claros una cosa, hemos evolucionado y no retrocedamos en el tiempo por medidas como la que plantea el gobierno. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos el discurso del primero de oposición.
Entonces ahora invitamos a la segunda de gobierno a que dé su discurso. A tu palabra. Bien, voy a extender los argumentos expuestos por mi compañera de la primera cámara, del primer gobierno. Bien, esta casa obligaría a castrar químicamente para siempre a cualquier persona condenada por pedofilia o abuso por menores. Como bien definió, la pedofilia es el deseo irracional hacia los menores de edad, cuyo acto culminaría con tener el acto sexual con estos menores. Bien, nosotros decimos de que estas personas deberían ser castradas, o sea, ya no deberían de tener sus miembros sexuales, puesto que la pedofilia se centra en tener el acto sexual con estos menores de edad. Entonces, si es que una persona, un pedófilo, que está dañado psicológicamente, obviamente, no simplemente es físicamente por alguna patología que pueda tener, no, esta persona está dañada psicológicamente. Si es que el pedófilo o el abusador de menores ya no tiene estos órganos sexuales, es cierto, va a tener otras medidas, pero que el acto sexual es la consumación de todo pedófilo. Entonces, podríamos hacer una analogía, una igualación. Sobre ese punto. Es que, no, gracias. Si es que los pedófilos ya no tienen los órganos sexuales, no van a poder consumar su acto sexual, que es el fin de toda persona que quiere atacar sexualmente a personas, sobre todo sobre ese punto. hablando de menores de edad. Sí, su punto. Bueno, no sé qué definición usted porque tampoco la entregó, pero la definición jurídica casi en todos los países que es el acceso carnal, que puede ser mediante distintos medios. Por tanto, que no tengan miembros no significa necesariamente que no puede violar a una persona. Él puede violarlos, por ejemplo, haciéndole sexo oral, y eso también se considera violación. Entonces, no entiendo un poco cuando usted habla de cortar, esto garantizaría cuando él igual puede seguir cometiendo actos sexuales y delitos sexuales sin tener su miembro, si no es algo excluyente. Bien. Nosotros no estamos diciendo que esto va a erradicar totalmente de que una persona deje de abusar sexualmente, sino que estamos definiendo como la pedofilia al acto sexual, a la pedofilia como cuya culminación o cuyo fin es tener el acto sexual con esta persona. Entonces, si es que ella no posee miembros sexuales para hacerlo, este crimen no dejaría de efectuarse, sino que esta condena sería más fuerte para estas personas. Bien. Sobre ese punto. Sí. Sobre su punto. Sí. ¿A quién de los dos? Chile o Salvador. El Salvador, ok. Entonces, usted acaba de afirmar que realmente la castración química no va a solventar el problema, solamente va a ser un efecto dilusorio para las personas que son violadoras. Esta medida sería como una medida, además de condenar a una persona a la cárcel, puesto que esta medida no es simplemente una condena a la cárcel, porque es obvio, es evidente, hay evidencias de que, por ejemplo, aquí en Perú y es evidente que también en otros países de Latinoamérica, cuando una persona entra a la cárcel, esta persona no se reforma socialmente, esta persona no vuelve a insertarse en la sociedad, esta persona, al contrario, muchísimas veces dentro de esa cárcel como que aprende ciertas mañas para efectuar crímenes en el tiempo hasta que salga de la cárcel. Bien. Sobre ese punto. No, gracias. Bien, es verdad, la Cámara de Oposición nos dijo de que toda persona tiene derechos, deberes, y es verdad. Bien, así como toda persona tiene derechos, y quitarle a alguien, amputarle o extirparle algún órgano sería un crimen. Bien, estamos hablando de personas obviamente que no son personas normalmente, no podrían considerarse dentro de personas que están bien insertadas en la sociedad. Es verdad que toda persona tiene derechos, no gracias, es verdad que toda persona tiene derechos, pero así como toda persona, todo ciudadano tiene derechos, tiene deberes, y en el momento en que esa persona deje o viole algún derecho, sobre todo de menores, esa persona ya deja de tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Es por eso que no se puede comparar, no se puede igualar los mismos derechos de una persona que actúa normalmente, que le hace un bien a la sociedad, que contribuye a la sociedad, que contribuye a que la ciudadanía esté más segura. No, gracias. Y no voy a aceptar más puntos, gracias. Que no contribuye a la sociedad. Esta persona ya está por debajo, porque está consumiendo un crimen contra menores de edad, abusando sexualmente. Bien.
Entonces, también se dijo por la Cámara de Oposición que porque estas personas podrían vengarse por la sociedad, sí, este gobierno me ha extirpado mis órganos sexuales. Entonces, está diciendo que para no sufrir las consecuencias de su venganza, no debería de hacerse una medida de esta manera, no se debería tomar una medida. No nos parece a la Cámara de Gobierno que esto sea viable, puesto que está bien, puede que tenga medidas y tenga un deseo de venganza contra el gobierno o contra quienes le hicieron este acto de extirpación del miembro, pero no por eso se tiene que dejar de tomar otro tipo de medidas que sí sean efectivas. Y bien, para resumir los argumentos, físicamente esa persona ya no podría atacar mediante sus miembros sexuales a otro ser. Ahora, es verdad que una persona, un violador, un abusador, puede atacar sexualmente mediante, como lo han dicho, mediante otros objetos, mediante otros tipos de actos sexuales, pero acá hay algo muy importante que no se ha tomado en cuenta. Una persona, por ejemplo, un hombre que viola sexualmente a una mujer, no simplemente le causa un daño emocional, no simplemente un daño físico de menor escala, sino que esa persona podría dejar embarazada a esa persona, a esta mujer. Entonces, cuando a una persona se le corta este miembro sexual, obviamente la única manera de embarazar a una persona es mediante el miembro sexual. Si es que este hombre ya no tiene miembro sexual, el embarazo dentro de el abuso sexual ya no estaría, ya no se temería un embarazo, obviamente no deseado, para la persona abusada. Entonces, es por eso que esta casa obligaría a castrar químicamente para siempre a cualquier persona condenada por pedofilia o abuso a menores de edad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el discurso del segundo orador de gobierno. Ahora invitamos al segundo orador de la oposición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Estimado parlamentario, jurado, ella nos dice embarazo, me llama un poco la atención con lo que termina, ya que estamos hablando de pedofilia y hasta lo que yo tengo entendido en la naturaleza humana, los niños no tienen la capacidad de concebir hijos, entonces me parece un poco extraño cuando habla del tema de los embarazos y que por eso, bajo esa premisa, sería importante castrarlos porque no harían embarazos no deseados. Bueno, en fin, comienzo diciendo esto porque se da claramente la incongruencia total de la Cámara de Gobierno desde toda su orgánica. Comenzaré refutando y luego, como dijo el primero de oposición, daré un contraplan que se darán cuenta que finalmente lo que plantea el Gobierno, en primer lugar, es inviable y en segundo lugar, no es necesario. Estamos frente a una medida claramente de barbarie, una medida que lo que está haciendo es recurrir a un medio no óptimo para conseguir un fin que tampoco ellos logran demostrar. Muy por el contrario, nos dicen efectivamente de que esta medida no vendría a erradicar la pedofilia. Entonces, ¿para qué la vamos a aplicar? Si en realidad su medida solamente podría o eventualmente podría disminuir. Pero entonces, si eventualmente nos disminuye pero no lo termina, entonces ¿por qué la aplicamos? Busquemos una medida alternativa. Luego nos hablan de que las personas pierden su calidad de personas cuando son violadoras de niños. Ahí me llama la atención porque no creo que se convierta en un monstruo, ni en un troll, ni en otro ser. Por esto, muy por el contrario, una persona que se equivocó es una persona que cometió un error y que tiene que pagar por aquello. Pero no puede ser considerada la medida de la castración, como la planteó el gobierno, es decir, la mutilación de esta, como una medida viable. Luego nos dice... y tengo que anotado, respecto al miedo de la venganza, que debemos aplicarlo igual, porque solamente yo lo planteé como un punto respecto a que puede traer consecuencias y la Cámara de Gobierno nos da la razón y lo reconoce. Entonces, nos vamos a exponer a esto por una medida que además no va a ser efectiva y acá lo voy a enrolar de inmediatamente con el contraplan. Señor el jurado, acá hemos hablado de derecho, acá hemos hablado de un montón de cosas que... Se lo tomo inmediato antes de continuar y explicar bien el contraplan. Respecto al punto inicial en el que comenta que se le hace extraño que nuestra Cámara Alta mencione que no puede existir embarazo en la pedofilia porque usted cree una definición que ni siquiera está seguro, solamente sería un punto aquí recordarle que
sí puede efectivamente generarse el embarazo en los niños, porque la menstruación puede empezar entre los 9 y los 11 años. Entonces, muchas gracias, compañero, muchas gracias. Y muchas gracias, porque lo que usted está haciendo es tratando de defender lo indefendible. Solamente, acá el tema no atingente si son niños o no, sino solamente trato de evidenciar que la Cámara de Gobierno se confunde en un montón de cosas. Pero bueno, acá el tema no es si la niña queda o no queda embarazada. El tema de fondo acá es la medida que estamos tomando contra el violador, contra el pedófilo. Punto de información. Señores, tomo el punto rapidito para continuar, para poder ya dar mi plan. Lo tomo inmediato. Acaba de decir que esta medida no importa si son niños o no. Usted, como segundo gobierno, ha aceptado nuestra definición de pedofilia, que es el abuso a menores. Entonces, ¿qué medidas nos está proponiendo usted? Muchas gracias, y por eso, gracias por su pregunta, porque eso me da pie a lo que voy a hacer ahora, y como mencionaba en primera oposición, de dar un contraproyecto. Acá el tema de fondo es la medida que estamos tomando. Por un lado nos plantea el gobierno una medida bárbara, una medida de la Edad Media, digna de la Inquisición cristiana, y nosotros planteamos, muy por el contrario, que acá el tema debe ser endurecer las penas. Como ellos bien plantean, sí, le podemos conceder como bancada de oposición de que son personas enfermas, quizás nunca se rehabilitan, como usted quiera, pero entonces no los dejemos libres, entonces demos cadena perpetua. Nosotros planteamos endurecer las penas y que una persona que cometa un delito sexual contra menores no salga nunca más de la cárcel. Así de sencillo. Así no atentamos contra su integridad física, así no atentamos contra su dignidad como persona, así no atentamos contra ella. Así de sencillo, que no salga nunca más a las calles. No tenemos que hacer absolutamente no tenemos ningún atentado contra los derechos humanos. Y en ese precepto, entonces, ¿eso garantiza realmente que no van a volver a ocurrir o que no van a reincidir? Sí lo garantiza, porque no van a salir nunca más a las calles. Entonces acá tenemos una medida, no voy a tomar el punto, por favor, estoy realizando la explicación de nuestro contraplan. Acá no necesitamos cortarle el miembro a la persona, porque estaríamos atentando contra los principios que nosotros como Estados modernos propios planteamos. Nosotros estamos diciendo que dentro del mismo marco jurídico de cada legislación, endurezcamos las penas, y si usted comete un delito de pedofilia o contra los niños, esté toda su vida en cárcel y nunca más recupera la libertad. ¿Qué garantizamos? De que usted nunca más va a salir a la calle, por tanto no va a cometer nunca más delitos y se soluciona el problema. Entonces, ¿no suena un poco más coherente una medida que realmente tiene relación con el fin? Porque lo que decía la contraparte, la Cámara de Gobierno, de que el tema acá es que la persona salía a la cárcel y cometía nuevamente el delito. Entonces el tema no es que lo castremos, no, el tema es que no lo dejemos salir de la cárcel. Y eso solucionaría de que la persona reincida. Y nosotros como oposición planteamos eso, endurezcamos las penas. El tema son las penas y no es la forma en que lo plantea la Cámara de Gobierno. Porque lo que está planteando la Cámara de Gobierno atenta contra los derechos humanos. Nuestra medida no atenta contra los derechos humanos, nuestra medida es dentro del marco jurídico, nuestra norma es atingente también, porque viene a solucionar el problema de fondo, que es que estas personas no reincidan, como lo planteó también la Cámara Alta dentro del status quo. Nosotros estamos cambiando, sí, estas personas no salen nunca más de la cárcel, y le estamos dando un valor agregado al bien jurídico protegido, que vendría a ser la integridad física y psíquica de los niños, bajo el concepto de que son menores y que el delincuente actúa con alevosía porque no se puede defender a este niño. Entonces por eso estamos endureciendo la pena, y dentro de la propia designación jurídica de cada ordenamiento, bajo los principios fundamentales de los seres humanos, de la igualdad y de los derechos, lo que estamos haciendo como oposición, estamos planteando una medida mucho más certera y mucho más concreta respecto a lo que hoy tenemos en derecho internacional y en general. Que los otros delincuentes no salgan más a la calle. El problema no es castrarlo, cortarle su miembro o no cortárselo. Pero como usted bien decía, uno puede, y como se lo dice en el punto de información, uno puede cometer violación sin necesidad de tener un miembro. Por lo tanto, y aquí ya hago un resumen de lo que nosotros hemos dicho como bancada, los derechos humanos no pueden ser pasados ya porque es una contradicción del propio Estado con lo que plantea, por un lado, y por otro lado, lo que ellos mismos establecen como pena. En segunda instancia, tenemos un contraplan que es la cadena perpetua en este caso para las personas que cometan estos delitos, y estamos garantizando de que no reincidan de manera clara, efectiva y contundente, y no de una simple suposición como lo ha hecho todo este rato en este debate de la Cámara de Gobierno. Es por esto, jurado, que pedimos su voto y que creemos que como oposición hemos sido más claros, hemos sido más humanos y por sobre todo nos estamos ajustando al ordenamiento jurídico actual respecto a los derechos esenciales de cada persona. Termino solamente con una frase del filósofo Bakunin que decía: la libertad, la moralidad y la dignidad humana del individuo consisten precisamente en que haga el bien no porque esté forzado a hacerlo, sino porque libremente lo conciba, lo quiera y lo ame. Y acá tenemos que optar siempre a que las personas lo hagan porque quieren, y si no lo quieren hacer, entonces que no salgan nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agradecemos el discurso del segundo orador de oposición y así damos por concluido el debate en cámaras altas. Pasamos al debate en cámaras bajas e invitamos al extensionista del gobierno a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Sí, bueno, me presento como el extensionista de la Cámara Baja de Gobierno. Mi discurso consistirá básicamente en completar 4 funciones. El primero será refutar las cuestiones que nos ha dado la bancada alta de oposición, efectivamente reconstruir y dar nuevos análisis con respecto a lo que nos ha dicho nuestra Cámara Alta de Gobierno, por ende así efectivamente dar una extensión que será la esencia de este debate en cámaras bajas y por supuesto hacer una breve síntesis de este discurso. En primer punto, me es preocupante que efectivamente no se ha llegado a consolidar lo que es el término de castrar quirúrgicamente. Si bien médicamente se establece que cortamos el efecto mediante químicos, no cortamos evidentemente lo que es el miembro como tal, sino solamente cuando es químicamente se estaría cortando el efecto, es decir, el miembro quedaría infuncional para establecer cuestiones sexuales. Aquí es la primera aclaratoria que efectivamente se tiene que dar para que se lleve este debate acorde a lo que nos está pidiendo la tesis política. En este sentido, también siendo una tesis política donde se cree o se prevé resolver una... Permítame un momento, deje refutarle. Se prevé asimismo resolver una problemática. La oposición solamente da un argumento que es totalmente contradictorio. Primero nos dice, bueno, es que están los derechos humanos, todos somos personas, pero después me propone una medida de tenerlos dentro toda la vida. Entonces eso también estuviese violando los derechos humanos. Y después dice el segundo, permíteme, ahorita se lo doy. Dice efectivamente el vicelíder de oposición, la finalidad de la cárcel es la reinserción social. Por eso entonces su mecanismo efectivamente que es darles penas toda la vida, estuviese yendo en contra efectivamente de lo que es la reinserción social. Este mecanismo que usted dijo que no era viable y que no era necesario, ¿por qué si es necesario? Porque actualmente tenemos una gran cantidad de abusos sexuales a niños y es viable porque se pueda llevar a cabo esta medida. Antes de pasar a mi siguiente refutación, por favor, dígame su punto. No sé en qué parte usted dice que es va contra el derecho humano, porque en todos los países hay penas de cárcel para los delitos, y usted acaba de acuchillar su cámara alta porque lo que está haciendo está redefiniendo cuando no es su función. El debate no se basa en lo que respecto cómo es la... Permítame, en realidad, o sea, es una cuestión de violación de derechos humanos en el sentido efectivamente que se estuviese violando la libertad efectivamente de la persona al mantenerlo toda su vida. Y eso es una violación de derechos humanos. Que un país lo tenga legislado, efectivamente será por las reservas que ha firmado en tratados internacionales. Sin embargo, en cuestiones en materia de derechos, estuviese violando un derecho fundamental que es a la libertad. Por ende, entonces podemos ver que en la cuestión lo que se me quiere configurar, lo que es un acuchillamiento, no lo es, porque efectivamente se da un nuevo análisis y de lo que verdaderamente nos quiere decir como tal, lo que es el castramiento de manera química, porque si no ya sería una definición totalmente injusta para nosotros como cámaras bajas. Es por eso que efectivamente me tomo esta medida y para poder establecer esto. Asimismo, dice solamente el argumento de violaciones de derechos humanos, propone la Cámara Alta un mecanismo totalmente, ahora sí, inviable, porque si bien es cierto, él dijo también, es una enfermedad incurable. Y ahí regreso a retomar los argumentos que propone nuestra Cámara Alta de Gobierno, donde dice que efectivamente podrá reincidir. Y los segundos análisis son los siguientes. En primero, si reincide y está cortado el efecto, no podrá, primer punto, tener un embarazo, como ya se hizo en el punto de información, por lo que es semiláctico, donde dice que las niñas sí pueden quedar embarazadas, ya que sufren menstruación a partir de los 9 y 11 años. Entonces sí puede. Entonces eso se va a un prejuicio menos sobre el abusado, que es efectivamente que se ha aprobado la tesis que reduciría la problemática. En este caso también podemos apoyar a mi Cámara Alta diciendo que efectivamente las personas pueden purgar la pena, pero no se comprometen efectivamente a ya no volver a hacer el acto. Y en la misma sociedad no se puede regar a esto mismo, por eso busca este mecanismo de hacerlos efectivamente que se invalide o que quede disfuncional lo que es su miembro. Si bien es cierto, la Cámara Alta de oposición dijo, bueno, es que se puede haber abuso por otros medios, pero el punto importante y el punto fundamental de un abuso es por parte del miembro sexual del hombre. Y asimismo, efectivamente, podemos establecer lo que es la extensión de este debate que será en cámaras bajas. En primer punto, establecer qué medidas duras, que efectivamente ya estaba hablando lo que era la oposición de Cámara Alta, donde decía que se necesitaba una medida dura, que ya vimos que dejarlos dentro también violaría los derechos humanos como él lo está estableciendo, por entonces su mismo mecanismo cae por su propio peso. En este sentido, ¿cuál sería la misma medida dura? Efectivamente que se corte el efecto de manera química
a lo que es al abusador, en el sentido en que efectivamente podemos ver que este reduciría lo que es la cuestión de reincidir en este mismo. Así bien es también contestar con otro análisis en la cuestión en que cuando se reduce o se corta el efecto por medios químicos, también reducen lo que son las células lívidas, es decir, la cuestión y la capacidad sexual. El deseo sexual también se estuviese reduciendo. Y efectivamente, ¿cómo lo evidenciamos? Que una medida dura como esta puede llegar a tener una reducción en la problemática, efectivamente. Si bien vemos, y como ya lo había esgrimido lo que es la Cámara Alta de Oposición, dijo que la pena de muerte es una medida dura. Efectivamente, en Estados Unidos, en el estado de Texas, donde efectivamente se utiliza este mecanismo que es la pena de muerte, es decir, una medida dura, hay menos índice de delitos que efectivamente en los otros países que no sean, en los otros estados de Estados Unidos, que efectivamente no se ha establecido lo que es la pena de muerte. Por eso entonces vemos que esta medida dura, que es la cortar quirúrgicamente químicamente, traería mejor una solución para lo que es la problemática. Entonces, ¿qué se hizo en este discurso? Se refutó simplemente el argumento de derechos humanos, que vemos que es totalmente contradictorio y paupérrimo que ha esgrimido la Cámara Alta de Oposición. Asimismo, se reforzaron los 3 argumentos que brindaron y esgrimieron nuestra Cámara Alta de Gobierno. Sobre ese punto anterior. Adelante, por favor, sobre ese punto. Usted está hablando de la pena de muerte, entonces, ¿qué realmente es mejor? Entonces matemos mejor a los delincuentes y también solucionamos el problema porque no va a estar. Entonces, tampoco ha logrado decir por qué su medida es mejor, por ejemplo, que la pena de muerte. Entonces, usted mismo se contradice. Por favor, déjeme contestarle. Está haciendo totalmente una falacia ad hominem, efectivamente, en el sentido de decir, bueno, ya a todos hay que cortarlo, y en ese sentido. Si bien vemos, este va a ser a través de un proceso, de una condena, donde se va a establecer cuál es el delito como tal que se llevó para efectivamente dar la condena. No estoy diciendo que hay que hacerlo a todos, como usted dijo, y estableciendo sobre cuestiones de derecho, habrá un procedimiento para poder condenar en este mecanismo. Por ende, entonces, su cuestión queda totalmente resuelta. Y asimismo, usted ha sido una reducción solamente apologeta en decir que vamos a regresar a cuestiones medievales. No, efectivamente es una falacia totalmente de apología en que hablar a los sentimientos, efectivamente, para que no se pruebe la tesis. Por eso entonces ya pasaré, y contestando su pregunta, pasaré a lo que es mi sumario. Entendido esto, efectivamente se dio el apoyo a los 3 argumentos de nuestra Cámara Alta de Gobierno, que cualquier medio no causa impacto, era el decir, es que vamos a establecer que no reincida en este mismo. ¿Por qué? Porque ya natural el punto fundamental, que es el órgano sexual funcionable. Y asimismo, el segundo, que no quieren comprometerse el mismo delincuente, donde efectivamente vemos que se ha restringido a sí mismo por ciertas cuestiones. Y por último, lo que es reducir, que el daño, uno de los daños que se reduce también al momento de tener un abuso, es que efectivamente no se va a embarazar. Entonces ahí ya vemos una reducción de prejuicios ante el abusado. Muchas gracias por la intervención. Entonces pasamos ahora al extensionista de oposición para que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Ok, momento antes de empezar, solo quiero poner el cronómetro en mi celular para que todos estén entendidos. Si me dan un poquito de tiempo. Perfecto. Bien, a ver, a mi primera palabra. Ok, buenas noches a todos, a las cámaras altas, tanto de gobierno como de oposición, también a las cámaras bajas, a la de gobierno y al jurado. Ok, es gracioso lo que acaba de mencionar el orador de la cámara baja de gobierno cuando menciona los 3 argumentos que dio su cámara alta, pero al parecer se sacaba de la manga un tercero, porque la cámara alta solo mencionó 2 argumentos, y en ese sentido esos 2 argumentos son los siguientes: que ninguna medida legal se compromete a no realizar, o sea, que la medida de la otra medida, que no sea la castración, no se compromete a no realizar los mismos delitos. Y el segundo argumento es que el castrado o el que violó no se compromete a ser reinsertado en la sociedad. Ok, vamos a también en ese sentido a refutar absolutamente todo lo que mencionó la Cámara Alta de Gobierno desde su primera intervención. ¿Por qué? Porque ellos mencionan como pedofilia el deseo emocional. Ok, la pedofilia es un deseo emocional, no es físico ni sexual, pero su segunda oradora menciona que es un deseo sexual, por lo tanto ese deseo sexual no queda dentro del status quo, porque ya su primera oradora lo mencionó como un deseo netamente emocional. Ok, ellos hablan sobre en las cámaras altas, no tomaré su punto por este momento. En las cámaras altas sobre una falta de prueba, pero estamos conscientes de cuál, como la moción se lee, no tomaré sus puntos, por favor, déjenme terminar. Sobre las faltas de pruebas, ellos mencionan
o como la moción ya está dicha, son personas que han sido completamente condenadas, por lo tanto las pruebas ya son completamente fidedignas y se ha robustecido claramente de que los violadores son en estricto sentido violadores. Ok, ahora vamos a pasar a lo que mencionó nuestra Cámara Alta de Oposición. Nuestra Cámara Alta de Oposición, tomaré su punto, pero... Bien, nuestra Cámara Alta definió a la pedofilia como un deseo irracional, más no como un deseo... Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Déjeme mencionar, literalmente cito lo que usted puso, es deseo emocional, no físico y sexual. No, no sé de dónde se está sacando este deseo irracional. En todo caso, irracional también se concibe como un deseo emocional y no físico. Siguiendo con mi argumento, la Cámara Alta de Oposición abogó por los derechos humanos de las personas que han sido condenadas por violación. Ok, lo que la Cámara de Gobierno trata de hacer, de decir que las medidas correctas son la castración química, estamos hablando netamente del derecho penal del enemigo. ¿Y qué es esto? Que en los estados de derecho, tal como mencionó la Cámara de Oposición, perdón, el consolidado de Latinoamérica en los estados de derecho, el derecho penal del enemigo quedó desfasado. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Les explico. El derecho penal del enemigo es que vamos a atacar a quien cometió el delito con todo el rigor y con todo el poder, aún causando agravios físicos a estos. Entonces, en este sentido, es obvio que la medida no es castrar a las personas. Vamos a darles nuestros argumentos y las nuevas ópticas que le vamos a dar como Cámara Baja de Oposición. La castración química como tal no quita el deseo ni el ánimo para poder abusar. Ya se mencionó que la violación no solo es la introducción o penetración del órgano masculino a la víctima, sino que también hay otros, no solo en los países... No tomaré su punto en ese momento. No solo en ciertos países, sino que en toda Latinoamérica se tiene por entendido que las violaciones no es la introducción de órganos sexuales, sino que son la introducción de objetos vía anal, vaginal y bucal. Por lo tanto, las violaciones no es en estricto sentido, no tiene que ser únicamente la introducción de órganos sexuales masculinos. Sobre su punto, México. Bien, en este sentido podemos ver que no es, como usted le dice, no es solamente la introducción de órganos sexual, pero dígame usted, ¿sí reduciría un prejuicio efectivamente al dañado porque ya no pudiese haber una consolidación de embarazo al momento si vuelve a recibir? Gracias, por eso vemos una reducción de prejuicios. Muchas gracias por su punto. Yo creo que quedó claro. Muchas gracias. Acabamos de mencionar que, como dice, la pedofilia no es un deseo físico, sino más un deseo emocional y por lo tanto es un deseo psicológico. Ok, nuestro segundo argumento. Las enfermedades psicológicas no se curan con represiones físicas. Ok, en este sentido queremos aclarar que la pedofilia o el acto de violar en estricto sentido no es un deseo sexual. Se ha manifestado y ha quedado claro que las personas que son violadores tienen graves problemas psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que las violaciones no se rigen por aspectos físicos, sino netamente por aspectos psicológicos. De nada sirve que reprimamos físicamente con una castración química, ya que lo que la moción busca es que las personas dejen de ser violadores. Entonces mejor ocupemos terapias psicológicas y ataquemos la psique con la psique. ¿Qué quiere decir? Que vamos a atacar de raíz el efecto. Ya no vamos a tener violadores porque el efecto o las prevenciones psicológicas y psiquiátricas van a anular completamente los efectos de la violación. Y por último, un argumento muy importante, ya que esto es en concordancia con nuestra Cámara Alta de Oposición. Ya no tomaré más puntos. Ellos mencionan sobre el Estado de Derecho y en ese sentido estamos completamente de acuerdo que esto es un método totalmente discriminatorio y desigual. ¿Por qué? Porque vulneran los derechos y nadie puede ser dañado en su dignidad, igualdad, integridad física, ya que eso está regulado en principios, y son principios fundamentales del derecho internacional público, como en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Universal de Derechos Humanos. Ya no tomaré más puntos, acabo de mencionar. Al respecto estamos mencionando, ustedes solo las cámaras o los gobiernos solo quieren introducir que los violadores son hombres, pero ¿qué pasa si los violadores son mujeres? La castración química no aplica ahí, entonces a las mujeres no las vamos a violar o no las vamos a castrar químicamente y ahí ellas van a poder violar a diestra y siniestra porque ellos no tienen cómo se les caiga un órgano sexual. Los órganos sexuales de las mujeres son internos, recordemos. Entonces hay una desigualdad con respecto a las personas que son violadores masculinos y a ellos sí se les quita el órgano sexual
órgano sexual, que es externo, y a las mujeres no, pero ellas van a poder seguir haciendo las violaciones a diestra y siniestra porque la regulación o la moción que quiera dar el gobierno nunca la definió y por lo tanto genera un caos y una desigualdad en ese sentido. Por lo tanto, nos hemos reafirmado tanto como en consonancia con nuestra Cámara Alta de oposición que vulnera completamente los derechos. La Cámara de Gobierno está generando un derecho plenamente del enemigo, y en consonancia estamos conscientes de que como oposición hemos establecido y hemos robustecido y hemos atacado plenamente todos los argumentos de lo que quiere mencionar el gobierno. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del extensionista de oposición. Ahora pasamos al último discurso de la bancada de gobierno a cargo del sumario de gobierno. A su primera palabra. Entender las medidas reales para resolver problemas garantiza que no haya ni discusiones ni problemas entre hombres. Y es allí con lo que quiero iniciar para poder refutar lo que la Cámara de Oposición menciona en ideologías que han sido creadas a base del poco conocimiento que presentan respecto a la materia. Y es allí cuando vamos a hablar acerca de que quedó claro por parte de mi Cámara Alta de Gobierno y por parte de mi extensionista de gobierno cuando establecíamos el criterio de la castración química, donde justamente se establece que no es la mutilación como lo mencionaba la Cámara Alta de Gobierno, porque son cosas completamente diferentes. Es decir, vamos a cortar el efecto que tiene en los órganos y efectivamente, para mi contraparte mencionarle, cuando dice que somos desiguales porque esta medida no caerá en los hombres, déjeme permitirle decir que la castración química también existe en las mujeres, ya que no va a garantizar nada más que se caiga el miembro, sino que vuelva infuncional. Y cuando hablamos de castración química, está definido dentro de cualquier sistema de salud que es la introducción de químicos que eviten el funcionamiento de órganos externos e internos y al mismo tiempo garantizan la disminución del líbido. ¿Por qué? Porque a través de estos químicos se disminuyen las hormonas sexuales, que son aquellas que nos van a llevar a que realmente se permita llevar a cabo cualquier tipo de acto. Entonces, por esta medida queda abajo su punto, cuando ustedes nos dicen de que no va a tomar en el caso de las mujeres y que ellas van a poder hacerlo a diestra y siniestra. Segundo punto, vamos a hablar, punto. Usted dice que nosotros no conocemos la realidad, pero parece que usted no la conoce porque en derecho en los países ya se ha propuesto esta cosa de ser la castración y no se ha dado porque va en contra de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo ahora si en otros países ya se ha rechazado por ir en contra y se aplica hoy día solamente de manera temporal? Ustedes no han sido capaces de demostrar por qué debe ser perpetua. En esa situación creo que queda entendible que dentro de la medida que nos establece la tesis, la castración química es una medida que va a disminuir, como lo ha dicho la Cámara Alta de Gobierno en nuestra parte, va a disminuir la reincidencia y al mismo tiempo nos va a ayudar a disminuir el problema. Dicen que en otros lados no se ha dado porque hablaban de la castración física, si usted lo puede establecer y usted puede mirarlo en los antecedentes históricos que tenemos. Cuando usted mismo dice que existe mutilación, y en este caso no lo va a existir. Continuando con la misma refutación que dicen ustedes, donde los derechos humanos son violados y que realmente no se garantiza, creo que quedó establecido por nuestra Cámara Alta y ustedes fueron los que aceptaron también esta misma parte, donde establecíamos que las personas que llevan a cabo este problema son enfermos mentales. Y según las garantías del DSM-5 establecen que la pedofilia es efectivamente una enfermedad que lleva a cabo por una ideología irracional en donde se establecen diferentes síntomas que lo llevan al culmen del acto sexual. Por tanto, si nosotros garantizamos que no exista la función del miembro, estamos garantizando que no llegue a la finalidad el hecho de la pedofilia. Por tanto, estamos disminuyendo y esta será una medida que traerá para nosotros beneficio y por eso es que Cámara Alta de Gobierno y nosotros lo estamos estableciendo como una medida que puede llegar a ser funcional. Dentro de esto me voy a permitir construir los argumentos. Ok, el último punto que tomo, por favor, por El Salvador. ¿Chile? No, sí, Chile. Bueno, solamente hacer la aclaración de que usted hablaba de que el tema de la cárcel perpetua va contra derechos humanos y bueno, hoy día se aplica porque cualquier derecho debe ser castigado de la forma que declara los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces usted está planteando nuevamente de que esto lo hagamos y usted dice que los países aplicados directamente. En Gran Bretaña se aplica la castración química pero de forma voluntaria, porque de forma obligatoria va en contra de los derechos humanos. Entonces, ¿de qué realidad habla usted? Eso es lo que yo me pregunto. Eso pasó hace un par de meses atrás y se aplica en Gran Bretaña, pero de forma voluntaria, no de forma obligatoria y menos de forma permanente, solamente de forma temporal. ¿Qué realidad me está hablando?
Mira, creo que en esta situación no ha quedado claro hacia dónde va nuestro punto, entendiendo lo que es una medida necesaria para poder disminuir este tipo de situaciones. Y en el punto en el que usted establece que ha sido como una medida voluntaria, es entendido que la moción dice cuando hablamos de pedofilia, y es una garantía de enfermedad. Por tanto, los pacientes, por este problema irracional y psicológico que también la Cámara Baja de Oposición establece que efectivamente tienen problemas psicológicos, entonces por esa situación las medidas deben de ser por parte del gobierno. Ya no tomaré más puntos. Entonces, si las medidas de nuestra parte van a garantizar que ya no se reincida nuevamente, como lo decía nuestra Cámara Alta, estamos apoyando esa situación y vamos a traer resultados. Entonces, vamos a reconstruir los argumentos que decía. Nuestra Cámara Alta hablaba de la reinserción, es decir, de que no existe o no se vuelva a repetir porque no hay por parte de ellos un compromiso, no hay un impacto. Esta medida, el impacto principal que nos traerá es, primero, el evitar que puedan tener un órgano sexual que pueda ser efectivo para poder llevar a cabo el coito y al mismo tiempo el abuso al menor. Y segundo, disminuirá la cantidad de hormonas sexuales y por tanto disminuirá el líbido, y de esta manera, si ustedes revisan el DSM-5, también se hace para que pueda ser un tratamiento efectivamente para las personas. El segundo punto que nuestra Cámara Alta nos decía es que psicológicamente no se comprometen. No se pueden comprometer estas personas efectivamente porque, como todos lo hemos mencionado, están enfermos. Por tanto, las medidas que garantiza el gobierno traerán también medidas para esta persona y para que no pueda reincidir, y al mismo tiempo garantizan que no se haga daño a él y que no pueda hacer daño a los demás. Porque a un enfermo que se le controla es un enfermo que puede llevar también una calidad de vida. Por último, abonaré ya el argumento que daba nuestra contraparte, que daba mi Cámara Alta y mi extensionista, donde decía que medidas duras. Cuando hablamos de esta situación en donde establecemos que, por ejemplo, en el caso de estados como Texas, en el país de Estados Unidos, donde se ha llevado a cabo la pena de muerte, se han disminuido los casos de personas gracias a esta medida que reinciden a matar. Es decir, entonces en este caso, si nosotros garantizamos en estas personas que no lo puedan hacer y que sea una medida dura, para aquellas personas lo van a pensar dos veces antes de hacerlo, y de esta forma también estamos haciendo que disminuya, por tanto, esta situación. Entonces, quedan establecidos los puntos de choque de este debate, en donde se establecieron los derechos versus la violación de los mismos, donde nuestra Cámara Alta de Oposición cae en una contradicción cuando nos establece que no, por tenerlo todo el tiempo, no se van a violar los derechos cuando en ese momento se viola la libertad. Entonces, también establecemos por parte de la Cámara Alta de Oposición cuando dicen que psicológicamente no pueden ellos, que es un daño psicológico, ya quedó comprobado a través de demostrar que es una enfermedad. Y el tercer punto, ellos decían que ¿dónde quedan entonces las mujeres? Esta castración también les puede llevar a ellas, y se ha demostrado en estudios médicos que ustedes pueden consultar que realmente también es efectivo en el caso de las mujeres. Por tanto, a lo largo de todo este debate, con nuestros tres argumentos sólidos, ha quedado demostrado que efectivamente sí, esta casa obligaría a castrar químicamente para siempre a cualquier persona condenada por pedofilia y abuso a menor, ya que las medidas que nosotros establecimos, los alcances que tienen, son soluciones reales que traerán como consecuencia la disminución del problema, pero sobre todo una solución a futuro para nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Agradecemos el discurso del látigo de gobierno. Ahora pasamos al último discurso de este debate. Invitamos al látigo de oposición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Tengan todos muy buenas noches. Yo soy un fanático de interpretar las mociones. Es algo que siempre me ha gustado. Y haremos esto poco a poco para ir desarrollando a lo largo del debate. Esta casa obligaría a castrar químicamente para siempre a cualquier persona condenada por pedofilia o abusos a menores. ¿Qué nos quiere decir la moción? Lo que nos quiere plantear es que es necesario hacer algo para un problema que ya se dio y ya se condenó, pero con el objetivo de erradicar dicho problema y que no se repita. Es decir, generar una reinserción, tanto en la persona como para personas futuras que éstas no tengan daño. Ahora desarrollaré cómo ha sido el debate a lo largo de todas nuestras intervenciones. Ha sido un debate muy interesante y que me ha llamado mucho la atención. Por un lado, la Casa de Gobierno establecía que las medidas legales no eran lo suficientemente efectivas. Entonces, ellas abogaban a una castración química, es decir, a una mutilación, como ellos establecieron en la elección y después lo replantearon, pero como ellos establecieron al principio, una mutilación de los genitales. Dijeron principalmente que las penas no eran lo suficientemente
penas de cárcel no eran suficientemente efectivas. Y por otro lado, no se cumple el rol de volver a reincidir. Ellas dicen que las penas de cárcel no son capaces de lograr reincidir a las personas. Pero es aquí donde los compañeros de la Cámara Alta, de una forma muy interesante y muy completa, nos establecieron el rol que juegan los derechos humanos en la vida y cómo estos tienen que ser respetados. Nos establecieron que una castración química vulnera los derechos humanos. Una castración química genera efectos colaterales. Efectos colaterales que incluso la Cámara Alta aceptó, porque en el momento que nuestra Cámara de Oposición dijo que puede generar venganzas, ellas dijeron sí, pueden generar venganzas. Y este tipo de venganzas no las veamos de forma minimalista, sino que veámoslas de forma amplia. Es decir, hay que tener en cuenta las venganzas como terrorismo, bombas o explosivos en diferentes ámbitos de las personas. Para seguir con el discurso, básicamente en las cámaras altas hubo una lucha entre derechos humanos y la ponderación que nos quisieron establecer, mira si está conectado, la ponderación que nos quisieron establecer las personas al momento de ejercer este derecho, porque ya nos querían decir, caractericemos o definamos, está conectado. Hola, ¿está conectado? Sí, sí, te escuchamos. Perdón. Sí. Bueno, entonces ellos establecen la ponderación de los derechos. Y ya, pasando a la lucha de las cámaras bajas, establecimos básicamente una pelea una pelea muy interesante de argumentos. Y me centraré principalmente en los nuestros, en las cámaras bajas, porque no fueron refutados. Los látigos y los excepcionistas establecieron que precisamente las violaciones eran una enfermedad mental. ¿Y qué propusimos nosotros? Porque al final, como dije, hay que entender la moción. La moción lo que quiere es que cambiemos y que reunamos otra vez a la persona a un estatus psicológico nuevo. Es decir, nosotros propusimos que a las personas se les tratara psicológicamente. ¿Por qué? Porque al final, como muy bien la Cámara Alta dijo, y parafrasearé, al final no es hacer el bien porque estoy obligado, es hacer el bien porque yo deseo hacer el bien. Y la única forma para tratar este tema, que incluso, como mencionamos anteriormente, la Cámara Alta dijo que eran enfermedades irracionales o emocionales, el gobierno, nosotros precisamente establecimos esta medida concreta que es capaz de erradicar dicho mal. Porque, seamos honestos, si quiero que esto quede claro que es un ejemplo. En Latinoamérica, en un momento determinado, un presidente mutilaba las partes de las personas cuando robaban. Perfecto, dijeron todos. Esta es la medida perfecta. Una mutilación garantiza que las personas no roben. Pero se le olvidó algo al gobernante. Pueda que esta persona vuelva a tener hambre. Pueda que esa persona vuelva a tener necesidades y pueda que esa persona se vea obligada a reincidir en el hecho. Es lo mismo que nosotros establecemos y definimos perfectamente, que castrar a una persona no cura per se el mal, porque esto no garantiza que no vuelva a reincidir. No garantiza, porque una medida mental se tiene que afrontar con medidas psicológicas apropiadas. Profundizar en la psique del Punto de individuo. información, por favor. Escarbar en él. En este momento no. Muchas gracias. Punto de información. Tomo su punto. Usted, su acompañante, su extensionista, mencionó que en un tratamiento psicológico eliminaría de raíz el problema de la pedofilia. Nada garantiza eso. Perdón. Que su extensionista mencionó que un tratamiento psicológico eliminaría de raíz la pedofilia. Yo le digo que nada garantiza eso, porque el paciente puede fingir que está curado cuando no es verdad. Okay, entiendo. ¿Qué medida usted, aparte de eso, garantizaría? Contraargumentar. El castramiento tampoco eliminaría las violaciones, porque como muy bien estableció la Cámara Alta, las violaciones no solo son sexogenitales, también puede ser de otro tipo. Y no las defino porque ella las definió específicamente. Pero es aquí, o sea, y quiero que quede claro, a un psicólogo no le dan el título porque sí. El tipo,
por lo menos en lo que yo tengo entendido, tuvo que haber pasado 5 años estudiando psicología y entender, porque no creo que no sea algo habitual que que una persona que es tratada no quiera ser engañada. Perfecto, pero es una garantía que nos puede dar un profesional, alguien que va a trabajar a las personas, y esta medida va en unión, porque no quiero decir que no se les meta presos. Es la línea argumental. Se pueden meter presos, pero obviamente se les tiene que tratar. Porque como la moción establece, esta medida, la que se proponía, tenía el objeto de reinsertar a la persona en la sociedad. Pero como hemos demostrado, no es posible. Nosotros propusimos algo nuevo, algo viable y algo que ustedes aceptaron. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el discurso, entonces damos por concluido el debate. Entonces, si quieren, denme 5 minutos para tomar la decisión, no se desconecten, yo no me voy a desconectar y ya les comento cómo quedó todo, ¿listo?